Cordial saludos, familia Principito. Bueno, hoy los acompaño el día de hoy para socializarles el modelo presencial bajo el esquema de alternancia. Esto va a ser una socialización donde ustedes van a conocer cuál va a ser las estrategias que vamos a utilizar para ir paulativamente a el esquema de alternancia. Entonces, bienvenidos a todos ustedes. Bueno, vamos a partir de qué es la alternancia. La alternancia se presenta como una opción de atención que combina estrategias de acompañamiento presencial y remota para garantizar el derecho a la educación inicial en el marco de la atención integral en la emergencia sanitaria por el COVID-19. La alternancia supone la reorganización de las rutinas familiares y del entorno educativo para que en sus dinámicas se favorezcan tiempos y espacios que dejen lugar a la promoción de su desarrollo y aprendizajes en condiciones de bioseguridad. Los principios que fundamentan la atención presencial bajo el esquema de alternancia, hay que partir de que es un principio voluntario, ya que la participación de las niñas y los niños en la atención presencial en alternancia debe surgir de la voluntad, así como de los adultos cuidadores que conforman sus familias, quienes no pueden ser obligados para tomar esta decisión. Es territorializado y articulado, que es de acuerdo al comportamiento de la pandemia en cada contexto territorio nacional, es en el que se determinará la posibilidad de operar de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social. Seguro para todos, esto implica un compromiso de todos los actores en el cuidado colectivo, respondiendo a la dinámica, yo te cuido, tú me cuidas. Es selectivo, ya que se logra un proceso de atención presencial bajo el esquema de alternancia, implica definir unas acciones de cuidado y progresivas que traen consigo, por un lado, reconocer de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y, por otro lado, en que las familias y los cuidadores pues estén de acuerdo en esta alternancia. Otro de los principios de la alternancia es que es flexible, ¿sí? Según esas particularidades del hogar infantil, se optará por plantear algunos ajustes frente a los modelos de alternancia propuestos para cada una de las modalidades. En este caso, nuestra modalidad es institucional. Es monitoreado, dado que la implementación de la alternancia se está desarrollando en condiciones epidemiológicas no convencionales que se deben estar monitoreando de forma continua, y en este caso el centro zonal va a estar muy pendiente de todo este proceso de alternancia, de que se cumplan los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos constante, el distanciamiento y demás que hacen parte de ese protocolo de bioseguridad, que es pues para el bienestar de los niños y las niñas y de todo el personal en general. Es gradual, ya que las aperturas de los hogares infantiles se va a ir dando, ¿sí? Paulativamente, dependiendo de todos estos criterios de atención que se deben pues de tener para poder iniciar un proceso de alternancia. Y hablamos de que es multimodal, ya que las particularidades se tendrán en cuenta en cada uno de los modelos de alternancia de acuerdo a esas necesidades que tiene la población. Bueno, hablemos de esas etapas para la atención presencial bajo el esquema de alternancia. Estamos manejando dos etapas. Una es la etapa de selección y la segunda es el alistamiento. Entonces voy a contarles un poquito de qué se trata. Bueno, en la etapa de selección, que se inició en el mes de marzo, se socializó inicialmente el anexo de todo lo que es el esquema de presencialidad bajo el modelo de alternancia a todo el talento humano del hogar infantil. Ellos ya conocen cuál va a ser la dinámica a trabajar. Seguidamente se socializó por medio de un infograma a cada una de las familias, se envió por vía WhatsApp sobre qué era la alternancia, aspectos generales para que la familia pudiera dar respuesta a un formato donde se les preguntaba a cada uno de ustedes si estaban de acuerdo, si querían participar de este proceso de alternancia, ¿sí? Una vez ustedes realizaron esas preguntas que se les envió,
se aplica el instrumento de línea de base. Ese línea de base es un instrumento que es elaborado por el ICBF, donde van todos, donde hay una caracterización de los niños y las niñas, del talento humano, del hogar infantil como tal, ¿sí? Entonces, en ese instrumento, de acuerdo a esos criterios que ahora más adelante vamos a hablar, el aplicativo, o hablemos del instrumento, nos arroja, ¿sí?, cuáles son los niños y las niñas que de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a los criterios, entonces se eligen para atención remota, que es la parte que estamos trabajando ahorita, que es ese acompañamiento virtual, o los niños que van a ir a ese esquema de alternancia, ¿sí? Una vez ya se revisa pues la línea de base, ya se revisa es con nuestro coordinador del contrato, el supervisor. Bueno, ¿cuáles son los criterios que debemos cumplir para poder participar en este proceso de alternancia? Entonces, en cuanto al talento humano, el talento humano no puede ser mayor de 60 años, no tener enfermedades de base que impliquen un alto riesgo de infección respiratoria aguda. Para el caso del talento humano que habita con personas mayores de 60 años, este podría manifestar al hogar infantil su voluntad y deseo cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Los criterios que deben cumplir para este esquema de alternancia en los criterios de la familia. Entonces nos dicen que para el caso de las niñas y niñas que habitan con las siguientes personas, podrán manifestar al hogar infantil su voluntad y deseo de que sus niñas y niñas se hagan parte de la presencialidad. Personas mayores de 60 años, personas que presentan comorbilidades de base que impliquen un alto riesgo de infección respiratoria. En todos los casos, ¿sí?, se debe contar con una autorización escrita, que es el consentimiento informado, que les voy a contar pues a continuación de qué se trata ese consentimiento, del padre, madre o adulto responsable del niño o niña para el regreso a la presencialidad del servicio. Los criterios que deben tener en cuenta para participar, esos criterios de los niños y las niñas, son los siguientes. La presencialidad bajo el esquema de alternancia se contempla únicamente para niños mayores de 2 años, que no tengan comorbilidades de base ni riesgos de infecciones respiratorias. Además, es muy importante y quiero reforzar mucho esta parte, porque aquí necesitamos el apoyo de ustedes. Los niños y las niñas que van a participar de ese proceso de alternancia, necesitamos que trabajemos en equipos y necesitamos muy comprometidas a cada una de las familias. ¿Por qué? Porque debemos de cumplir con unos criterios, con unas acciones frente a sus protocolos de bioseguridad, que recuerden que pues esto es lo que debemos de fortalecer día a día. Entonces, el uso permanente de tapabocas. Por tanto, previamente la familia debe abordar con sus niños y las niñas el uso adecuado del mismo. Vamos a iniciar, ¿sí?, con ese trabajo de que los niños utilicen ese tapabocas en tiempos determinados en casa, ¿sí?, para que ellos se vayan familiarizando con ese tapabocas, porque recuerden que ellos van a permanecer con el tapabocas en el hogar infantil, entonces es importante que iniciemos con este ejercicio. La niña o niño no puede presentar síntomas asociados a sospecha por COVID-19. Una vez cumplido el tiempo de aislamiento, superado los síntomas, podrá ser parte de la presencialidad. La niña o niño no puede vivir o estar al cuidado en contrajornada de una persona mayor de 60 años o con algunas comorbilidades de las expuestas al inicio de que les mencioné anteriormente. Todas las niñas y los niños deben de tener el esquema de vacunación completo y actualizado de acuerdo a su edad. Y respecto con los niños de discapacidad, pues esto no es un criterio para excluirlos. Bueno, dentro de esa etapa de selección se trabaja con una línea de base, como les contaba anteriormente. Entonces, ¿qué es esa línea de base? Pues es un instrumento que le permite al hogar infantil identificar si cumple con los criterios para atender a los niños y a las niñas bajo el modelo de atención presencial, bajo el esquema de alternancia. Recoger esa información necesaria para tomar decisiones sobre las formas de implementar en el modelo de alternancia. Nosotros en este momento estamos en esa etapa de selección evaluando cada uno de esos criterios. Se recoge la información, ¿sí?, asociada principalmente a ese criterio para el talento humano, que el talento humano cumpla con ese criterio, de que la familia
y los niños y niñas cumplan con esos criterios y todas las condiciones relacionadas con la infraestructura, que es algo primordial. Ya una vez, ¿sí?, terminamos esa parte pues de alistamiento, perdón, de selección, pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de alistamiento. ¿Qué debemos hacer nosotros como hogar infantil en esa etapa de alistamiento? Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, estamos elaborando esa propuesta técnica y operativa, ¿sí?, que el ICBF nos solicita. En esa propuesta vamos a determinar, ¿sí?, muy detalladamente cuáles van a ser los horarios de entrada y salida, cuáles van a ser los momentos de alimentación, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a manejar el distanciamiento de los niños y las niñas, cuántos niños van a ir diariamente al hogar infantil. ¿Sí? Entonces, todos esos criterios se deben de plasmar en esa propuesta que está en elaboración. Después se van a revisar esa retroalimentación una vez yo ya la tenga lista, ¿sí? Todo el equipo nos apoya con esta propuesta técnica. Se presenta, ¿sí?, por medio de un comité operativo en el Centro Zonal Palmira ICBF, ¿sí? Entonces ellos ya determinarán, entramos a socializar esa propuesta, ellos nos dirán si esto lo podemos dejar o nos hacen sugerencias. Después se hace la inducción, una vez se tenga ya lista la parte operativa y técnica, se socializa al talento humano, ¿sí?, para que ellos conozcan pues cómo va a ser el trabajo que vamos a realizar bajo el esquema de alternancia. Y es importante que vamos a garantizar esas adecuaciones para las medidas de bioseguridad, de acuerdo a ese protocolo que está establecido. Bueno, también en esa etapa de listamiento está esa socialización a familias. Una vez ya se tenga con claridad qué es lo que vamos a hacer, nuevamente yo les voy a socializar a cada una de las familias cuál va a ser el manejo, cuáles van a ser los horarios para entradas y salidas, cuáles van a ser esos tiempos para que ustedes conozcan, ¿sí?, la metodología, las estrategias pedagógicas que vamos a utilizar dentro del hogar infantil. Después se desarrolla ya esa estrategia para la preparación de los niños y las niñas a la presencialidad. Entonces ya se hace un acompañamiento con agentes educativos, auxiliares pedagógicas, para que los niños y niñas, ¿sí?, se vaya haciendo pues ese tránsito, ¿sí?, y ellos vayan pues, sobre todo usted nos apoye en ese uso permanente del tapabocas en casa, en ese lavado de manos constante. Entonces se hace pues una preparación. Y ya una vez se tenga todos estos criterios, entonces entramos a una aprobación y un inicio de la atención. ¿Esto quién lo determina? ¿Quién determina en qué momento entramos? El Centro Zonal Palmira ICBF. Bueno, dentro de esa parte del listamiento, entonces hablamos que hay esa propuesta técnica, esas adecuaciones que hay que entrar a mirar. Se hizo una inspección del hogar infantil donde se tienen en cuenta, ¿sí?, cada una de las adecuaciones, si hay humedad, si hay puertas por pintar, ¿sí?, si de pronto hay algo que esté dañado. Entonces estamos en ese proceso, ¿sí?, de verificar y poder pues darle manejo a todas estas adecuaciones, ¿sí? Y lo del consentimiento informado y el protocolo de bioseguridad que está en elaboración. En este momento pues tenemos uno de base de acuerdo pues al centro zonal, pero debemos de ajustarlo a las necesidades del hogar infantil. Bueno, sigamos con la etapa de alistamiento. Las adecuaciones para garantizar las medidas de bioseguridad, y aquí es muy importante. Hay 3 criterios que debemos de cumplir, ¿sí?, para garantizar estas medidas de bioseguridad. Entonces, esas consideraciones están basadas en consideraciones sanitarias, consideraciones de infraestructura y servicio y consideraciones de dotación. Vamos a describir cada una. Entonces nos dicen que las consideraciones sanitarias debemos de provisionar el agua, ¿sí?, las instalaciones sanitarias, el punto de lavado, entonces determinar los puntos de lavados que vamos a tener dentro del hogar infantil. Dentro de las consideraciones de infraestructura y servicio, entonces cuál va a ser el área determinada para los niños y las niñas, cumpliendo con ese distanciamiento de los 2 metros. El área de consumo de alimentos, cuál va a ser la zona dispuesta para que los niños y las niñas consuman sus alimentos. Las áreas de servicios sanitarios, las áreas recreativas, las condiciones de ventilación natural, las condiciones para evitar la aglomeración al ingresar y salir. Y aquí es muy importante que ustedes
cuando nosotros ya tengamos esa propuesta, ¿sí? Se van la idea, la propuesta es que esos ingresos y esas salidas de los niños y las niñas va a ser por medio de unos horarios. Entonces es importante que ustedes nos colaboren mucho y respetemos esos horarios que se les van a asignar, porque son medidas que estamos tomando para evitar aglomeración, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si un padre de familia tiene asignado un horario de 7:30, ¿sí? Entonces, el próximo, un ejemplo, que sea a las 7:40, 7:35, entonces, la idea es que ustedes cumplan con ese horario, porque si ya llega a las 7:35, 7:40, se van a encontrar con el otro, entonces vamos a evitar, ¿sí? Entonces, la idea es evitar todo tipo de aglomeraciones. El área de aislamiento y obviamente la señalítica informática sobre medidas de bioseguridad, que eso se debe hacer pues en todo el hogar infantil, tanto para los niños en forma de imágenes como en palabras, ¿sí? Frases para las familias y el talento humano en general. Dentro de las consideraciones de dotación, hablamos de esas mascarillas, tapabocas, pues el uso constante de ellas. La dotación es para el punto de lavado, tanto al ingreso como en la permanencia y salida de los niños y las niñas, los productos de limpieza y los elementos que se necesitan para la desinfección de cada una de las superficies, los guantes para el personal para realizar sus labores de limpieza, los recipientes, la bolsa de papel, el material pedagógico que vamos a utilizar, la dotación para el área de manipulación de alimentos y los equipos antropométricos. En la fase de alistamiento, entonces, pues se va a socializar a las familias. La propuesta es que hoy ustedes se lleven esta información, se les va a enviar a ustedes por correo el consentimiento informado para que ustedes lo miren y la próxima semana los llamaremos, los citaremos para que los que estén de acuerdo con todo este proceso de alternancia, entonces nos firmen el consentimiento, pero eso ya entramos pues como a programarlo con ustedes. Bueno, ¿de qué se trata ese consentimiento informado? El consentimiento informado, pues para contarles un poquito, se basa en que ustedes garantizan que primero que todo conocen, ¿sí? Cómo se va a trabajar, ¿sí? Pues si conocen qué es este modelo de alternancia, cuáles van a ser las responsabilidades que tienen ustedes como familias, cuáles van a ser las responsabilidades que tenemos como hogar infantil, el talento humano, ¿sí? Que ustedes están de acuerdo con este esquema de alternancia. Es básicamente eso lo que quiere decir, entonces va con su firma, su información pues general. Bueno, hablemos del protocolo de bioseguridad, que es importante que ustedes conozcan de qué se va a tratar ese protocolo que se está realizando aún. Entonces nos dicen que el protocolo de bioseguridad para el manejo de control de riesgo del coronavirus en los servicios hogar infantil en el marco de proceso de atención presencial bajo el esquema de alternancia, entonces se deben tener en cuenta unas medidas de protección personal, un autocuidado, una protección a los demás, el responder las necesidades del hogar infantil. Ese protocolo va a ser de fácil comprensión para ustedes, para el talento humano, va a ser socializado, va a ser implementado, se va a disponer de esos elementos suficientes y necesarios para cumplir a cabalidad con este protocolo y se va a conformar un comité de alternancia. ¿De qué se trata este comité? Este comité de alternancia es el que va a vigilar o el que va a ser veedor de que se cumpla a cabalidad con cada uno de los protocolos, ¿sí? Entonces va a estar compuesto por 2 personas del talento humano y un padre de familia. Entonces ya a medida que vamos evolucionando con esta propuesta, entonces vamos a hacer la convocatoria, vamos a mirar cómo hacen para que elegir ese padre de familia que va a ser parte de ese comité de alternancia que va a poder verificar de que nosotros estemos cumpliendo a cabalidad con cada una de estas medidas. Estas medidas básicas de prevención están enfocadas en diferentes acciones. Entonces, es importante permanecer en casa mientras está enfermo, ¿sí? Entonces, si el niño o niña amanece indispuesto con algún síntoma, entonces la recomendación es que por favor se quede en casa. Van a usar permanentemente la mascarilla, el tapabocas,
Se va a tener en cuenta que vamos a mantener una adecuada ventilación de los espacios, esa ventilación debe ser pues natural, se va a limpiar frecuentemente las superficies, se va el lavado constante de manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga alcohol, taparse la boca y la nariz con el codo flexionado con un pañuelo al toser o estornudar, desechar el pañuelo en una basura cerrada, mantener al menos los 2 metros de distancia entre persona y persona, buscar atención médica temprana en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar. ¿Cuáles son las medidas básicas de prevención? Entonces está el lavado de manos, que nos dicen que el lavado de manos se debe hacer al ingreso, antes de salir del hogar infantil, antes y después del momento de alimentación, antes y después de ir al baño y al llegar a casa. ¿Sí? Entonces básicamente son como periodos de casi 2 horas donde se va a hacer ese uso constante de lavado de manos en el hogar infantil. Se debe generar esas pausas de 2 horas para el desarrollo del lavado de manos. Las agentes educativas deben ayudar a los niños y a las niñas a realizar de forma correcta ese lavado de manos, que debe durar de 20 a 30 segundos. En cada punto de lavado de manos se debe asegurar la disponibilidad de ese jabón líquido y esas toallas de papel. Para el uso de mascarillas y tapabocas, el material de las mascarillas debe minimizar la expulsión de gotas de saliva o salpicadura al exterior al hablar, estornudar o toser. De igual forma, se debe permitir la respiración. Una mascarilla, un tapabocas se puede usar durante máximo 8 horas o hasta que se humedezca. En este caso, se debe realizar cambios frecuentes al día. Las mascarillas no se deben dejar sin la protección encima de cualquier superficie. Entonces, ¿cuál es el modo de uso? Entonces, lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas, proteger nariz y boca, revisar que se pueda respirar de forma cómoda y la mascarilla tapabocas se debe desechar en doble bolsa negra marcada con el mensaje residuos no aprovechables. Entonces, esa va a ser como el manejo que le vamos a dar a los tapabocas. Igualmente, ustedes también la invitación a que lo manejen de esta manera. Bueno, en cuanto al distanciamiento social, físico, entonces dice no realizar actividades grupales, no se van a realizar actividades grupales que generen ese contacto cercano, ¿sí? Entonces vamos a reordenar, hacer la reordenación de las sillas, vamos a establecer unos horarios de ingresos, unos turnos para alimentación, unos turnos para ir a las zonas recreativas. Al ingreso y la salida de los niños y las niñas van a evitar la aglomeración de las personas con el fin de preservar pues ese distanciamiento físico, con esa definición de sus horarios, con esa demarcación con pintura, con banderines. Bueno, vamos a tratar de buscar todas las medidas necesarias para que logremos con este protocolo poderlos cuidar a ustedes y que ustedes nos cuiden a nosotros. ¿Listo? Vamos a considerar la utilización del área recreativa a cielo abierto interno para el desarrollo de las actividades que permiten disminuir el riesgo de contagio y favorecer el distanciamiento físico. Bueno, las medidas de bioseguridad en el hogar infantil, entonces, antes de ir al hogar infantil, entonces, vamos a instalar esos insumos necesarios, ¿sí? Para ese lavado de manos, se va a capacitar al talento humano, se va a socializar con las familias, se van a planear unas actividades pedagógicas de acuerdo a esas necesidades, ¿sí? Entonces, esas actividades van a dar respuesta a esas actividades rectoras, pero siempre con esa parte de aislamiento, ¿sí? Entonces vamos a mantener esos 2 métodos entre niño y niño para la elaboración de estas actividades. Se debe tener en cuenta el seguimiento al esquema de vacunación, se va a hacer una limpieza y desinfección de las áreas, de los juguetes, del material pedagógico. En cuanto a las acciones en la vivencia del talento humano y las familias, se debe notificar en caso de que un familiar presente algún síntoma. Entonces es importante que si en casa algún familiar tiene alguno de los síntomas, por favor notificar al hogar infantil. La familia antes de ir al hogar infantil debe autoevaluar las condiciones de salud antes de salir, ¿sí? Autoevaluar las condiciones tanto yo como padre, madre o cuidador y las condiciones de salud del niño y la niña. El uso de tapabocas constantes y fomentar el autocuidado. Durante el desplazamiento al hogar infantil, pues vamos a portar esa mascarilla, ese tapabocas, vamos a realizar ese desplazamiento directo, ¿sí? La idea es que ustedes salgan de su casa y directo al hogar infantil para que no de pronto arrimar a otro lugar que sean expuestos los niños y las niñas, ustedes, familias, y entonces la propuesta es
para que nos organicemos de que salimos de la casa e inmediatamente directo al hogar infantil. Evitar ese consumo de alimentos en el recorrido. Si se requiere un transporte realizado por medios pues que no generen la agrupación. Durante la atención, pues se va a desinfectar con regularidad las superficies, se va a proporcionar suficiente ventilación, escalonar en tiempos, van a ingresar con la mascarilla y se va a mantener el cohorte en las burbujas durante la atención para reducir el riesgo. La propuesta es que se van a realizar unas burbujas, ¿sí? Porque hay un determinado número de población que se puede atender diariamente, ¿sí? Teniendo en cuenta todo el protocolo de bioseguridad. Entonces, un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Un nivel, hablemos de párvulos. Entonces tiene 21 niños. Entonces la propuesta es que hagamos 3 burbujas, o sea, de a 7 niños. Entonces cada grupito iría por día o iría por semana. Y ahí ya entramos a determinarlo, entramos a evaluarlo cómo lo vamos a hacer, pero sí aclaramos de que todos los 21 niños pues no van a estar el mismo día, sino que se van a hacer unas burbujitas, ¿sí? Para pues asegurar de que los niños y las niñas pues se mantenga esta parte de distanciamiento y además por la infraestructura. Ya eso lo vamos a ir contando a medida que nosotros vamos evaluando pues todas esas condiciones de seguridad para los niños y las niñas. Durante la atención, entonces se deben reportar los síntomas, ¿sí? Se debe cumplir con esos horarios establecidos. Aquí es muy importante que ustedes por favor nos ayuden con esta parte. Vamos a respetar el distanciamiento y hacer el uso de mascarillas. Bueno, las medidas de bioseguridad en las diferentes áreas del hogar infantil pues van a ser a la llegada y a la salida, antes y después de la atención, en todas las áreas del hogar infantil, en las áreas comunes, en los espacios pedagógicos, en el comedor y en el recorrido de la vivienda. Pues siempre se va a mantener pues esa burbuja, esa cohorte durante la atención para reducir el riesgo de contagio. Bueno, la medida para casos sospechosos para COVID-19, la presencia de casos probables o confirmados del coronavirus en las familias o miembros del mismo hogar en contacto estrecho, ¿sí? La presencia de un caso sospechoso o confirmado de coronavirus en el integrante del hogar infantil y la presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorios, gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre durante la prestación del servicio en algún integrante del hogar infantil. Entonces, es importante que ustedes nos informen de este tipo de síntomas. Bueno, para ese formato complementario el protocolo de bioseguridad, pues se va a tener pues en cuenta pues una información general, se va a actualizar el directorio de emergencias, ¿sí? Con toda la información que se requiere. Entonces, su correo electrónico, su teléfono, su dirección. Entonces, en esta parte nos vamos a articular con diferentes instituciones. El comportamiento del virus en el territorio, vamos a estar en constante, pues, estar pendiente de todo lo que nos dice el presidente, en todo lo que va surgiendo con torno al virus. La gestión del talento humano, pues, que son las rutas que tienen que ser establecidas con la EPS y la ARL. Es importante, pues, que ustedes también conozcan de que es esta parte, pues, para cuidar al talento humano, pues, se va a hacer también a partir de esa EPR y ARL que tiene cada una de las personas del hogar infantil. Y el plano fotográfico, que es donde se va a ubicar los puntos de lavado, ¿sí? La descripción de los horarios de los turnos, el ingreso de salida, los turnos de alimentación, en qué momento se va a hacer la limpieza, la ruta de entidades en casos sospechosos y confirmados y comunicados, y esas acciones específicas que se van a hacer frente a esos casos, el implementar las medidas, ¿sí? Disponer de todos los elementos que necesitamos de bioseguridad y la socialización para resolver las dudas, inquietudes y seguimientos. De igual forma, el día en que ustedes vayan a firmar el consentimiento informado, si a partir de esta socialización que le estoy haciendo el día de hoy surgen dudas, inquietudes, la idea es que en ese momento pues tengamos pues como el acercamiento y poder entrar a resolver cada una de las dudas muy particulares de cada uno de ustedes. Listo, familia, básicamente es esto. Quería contarles un poquito de cómo va este proceso de alternancia. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de ustedes, con el compromiso de ustedes, pero sobre todo, pues el talento humano está muy comprometido en poderlos apoyar a ustedes, familias, a los niños, a las niñas. Esto es un proceso lento, paulativo, pero todo depende pues del centro zonal, todo depende de las condiciones del hogar infantil, porque siempre queremos pues ofrecerle lo mejor a los niños y a las niñas.
Entonces, cualquier inquietud, sugerencia, entonces ya saben, en el encuentro que tengamos para firmar ese consentimiento informado, entonces tenemos como la oportunidad de poder socializar diferentes cosas. Bueno, quiero contarles algo muy, muy cortico antes de finalizar. En la parte de las estrategias pedagógicas, como se los mencioné al principio, entonces estas estrategias van a ser encaminadas pues a esas necesidades de los niños y las niñas partiendo de sus particularidades, ¿sí? Entonces, esas actividades van a ser de acuerdo pues a esas necesidades que nosotros lo queremos pues observar en cada una de las familias, pues se van a seguir trabajando esas exploraciones, pero esas exploraciones se van a trabajar en casa. Los niños, de acuerdo pues a lo que nos dice a nosotros el anexo, de esquema de alternancia, los niños van a estar entre 6 a 7 días, ¿sí? De atención, eso depende también el mes, depende de si hay festivos, entonces es algo pues que vamos a entrar pues como a jugar, no entrar pues a hablarles ahorita de que unos horarios y unas fechas establecidas, no, porque estamos en eso, estamos organizando esas burbujas que les contaba anteriormente, todo pues para el bienestar, entonces yo les estoy contando cómo vamos en el proceso. Muchas gracias familia, espero que hayan comprendido pues el objetivo del tema y cualquier duda o inquietud, entonces no duden por favor en acercarse y en el momento en que podamos vernos, entonces despejar esas dudas. Un abracito, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Hasta luego.